Qué imagen lamentable ver a pasajeros de transporte público viajar en estas condiciones. Y hoy hablaba el diputado Edgar Acosta y señalaba un tema muy importante, de que los empresarios hicieron chantaje desde siempre con la excusa de que quién va a movilizar a la gente el día de las elecciones. El transporte público, decía, no puede basarse en un día que se da cada 5 años en que los empresarios terminan alquilando sus unidades a los políticos que son candidatos. Escuchemos lo que decía. Este es un tema que yo vengo encarando realmente desde el 2014. Es un sector extremadamente poderoso. Poderoso en el sentido de que cuando uno critica a este rubro económico muy asociado a la clase política, principalmente al Partido Colorado, eso no significa que dentro de mi partido no haya también actores interesados en la colaboración de los mismos, ¿verdad? Entonces, cuando uno plantea modificaciones o discusiones en cuanto al monto que se paga, cuestionamiento del subsidio o el mal servicio, nunca avanzaba. Es un sector de transporte, como son muy poderosos, que con un paro prácticamente, digamos, moviliza toda la estructura del Estado, siempre ha conseguido lo que han querido y siempre ha sido a través del chantaje. O sea, si ustedes no me dan lo que yo quiero, hago un paro, hago regulada, y siempre han conseguido. Este es el momento, con el tema de la pandemia, con el hartazgo de la gente, de que todo es una cuestión económica, monetaria y no un servicio público que beneficie al usuario, es el momento de hacerlo algo más ambicioso. Y algo más ambicioso significa una ley que pueda hacer una cuestión transversal el tema del transporte. Significa escuchar a todos los sectores. Hoy mismo nosotros vamos a estar empezando a hablar con algunos empresarios de uno de los Cetrama se llama, que nos están buscando, porque estamos llevando adelante con Katia, porque hay que hacerle participar a todos para que después no nos digan, no nos dieron participación. Bueno, en este momento, compañeros, hay muchos sectores que están diciendo es la oportunidad perfecta para llamar a una licitación, pero a nivel internacional, para que finalmente se pueda solucionar el tema de transporte. Si los pobres empresarios a nivel local no están pudiendo cumplir y se ven prácticamente en la quiebra, pobrecitos, porque el negocio no es rentable desde hace años, pero siguen en el mismo negocio, es momento de llamar a otras empresas de otros países. Estaba viendo nomás en imágenes detrás tuyo, Juan. ¿Cómo bajaba la una señora? Mujer, la señora, cómo bajaba del bus, del camión militar, con la ayuda de otra persona, cuando el protocolo te dice que no tenemos que pasarnos las manos, tratar de tener el menos contacto físico posible con la otra persona, pero debido a la miserabilidad de los empresarios del transporte público de pasajeros con sus reguladas, está pasando todo esto. Supuestamente ellos tienen también un proyecto de reestructuración del sistema de transporte público. Un proyecto que, tengo entendido, nunca fue presentado, pero que oportunamente lo quieren hacer porque quieren ser parte activa de este cambio. Sin embargo, demuestran todo lo contrario. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con el diputado Edgar Acosta, en donde exige sanciones para los empresarios. O sea, el gobierno en este momento es débil. No es solución sacar camiones militares. La solución es multarle fuertemente y ya sacarlo de circulación, de decirle, ¿sabes qué? 3 días te sacamos, 5 días, de lo contrario te sacamos el itinerario. Sacar camiones militares es ayudarlo otra vez. O sea, este gobierno es débil en todos los sentidos. El Ministerio de Transporte, en vez de ser aliado a la ciudadanía, es aliado a los empresarios. Entonces, como esto no está en nuestras manos, Alexis, porque somos legisladores que podemos controlar, que podemos cuestionar, hacer pedido de informe, no somos ejecutivos, no tenemos esa chance. Entonces, si yo fuera gobierno, ahí cambia. Bueno, y hay que sacar esta lista de empresas multadas y decirle, ¿sabe qué? Ya jodieron. ¿Por qué hacen su regulada? Multarle altísimo y que no haya una segunda oportunidad. O sea, eso es lo que uno espera de un gobierno que tiene que proteger a los que están usando un servicio público esencial como el servicio de transporte. Esta gente que viaja en colectivo, así abarrotados, en la chivera, sí, con este tema de la pandemia. Yo no estoy seguro que la mayor contagio están ocurriendo en los colectivos, no en los bares que cumplen protocolos. Pues no se animan a decirlo, no se animan a castigarle, pues son aliados para las elecciones. Van a poner colectivo y seguramente otros pondrán dinero inclusive. Y este es el momento de decirle realmente a los empresarios y a los que les protegen, que te interesa pegan a la plata y que a tu PCI pegan a
probablemente pegan a Iveta y si quieren seguir trabajando, pero ya respetando al usuario. No solamente pensando por ustedes, sino piensen en el usuario. Y sobre este punto, un importante anuncio hoy desde Palacio de Gobierno. Van a poder trabajar los transportistas escolares. Alexis Avero tiene todos los detalles. Alexis, ¿qué se resolvió, qué se anunció hoy en Palacio de Gobierno? Van, compañeros, y si nos ponemos bien a analizar lo resuelto hoy por el Poder Ejecutivo tras finalmente promulgar un proyecto de ley, es que muchísimas situaciones relacionadas a la inconformidad, el sometimiento e incomodidad de los usuarios del transporte público hubieran sido resueltos con muchísima anterioridad, porque si se tomaban medidas a tiempo, la regulada no iba a tener el impacto que esperaban los empresarios chantajistas. Pero no obstante, finalmente el presidente de la República promulgó este proyecto de ley, o ya hizo ley este proyecto que finalmente habilita al servicio del transporte escolar, uno que se vio bastante resentido a raíz del impacto económico generado por el COVID-19 en nuestro país, a que finalmente operen y realice el itinerario que está siendo dejado de lado por el empresariado. En tal sentido, solo falta la reglamentación para que puedan operar, y en tal sentido también estas puedan operar bajo una tarifa del pasaje. En las próximas horas se va a reunir una comisión, específicamente la integrada por el viceministerio del transporte, a fin de buscar las regulaciones pertinentes a esto que ya es ley y que en las próximas horas podrá hacer operar a los transportes, o en este caso a los transportistas en ramales que se ven afectados por, en este caso, las reguladas, y más adelante en caso de que se dé un paro del transporte público. Por otra parte, otro anuncio, el que no se modificará el precio del pasaje. Al respecto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. En primer lugar, el precio del pasaje no va a subir. Esa es la primera garantía que queremos darle a los usuarios del transporte público de pasajeros. Es una decisión del señor presidente de la República, especialmente en momentos tan difíciles como estos que vive la ciudadanía en el mundo y en Paraguay con el tema COVID. Vamos a precautelar que el precio se mantenga así para el usuario. En segundo lugar, acabamos de promulgar la ley que fue sancionada días pasados en el Congreso, que establece la posibilidad de que el Viceministerio de Transporte utilice a los buses escolares o parecidos a los efectos de poder solucionar inconvenientes en el transporte público de pasajeros, en algunos tramos, en algunos itinerarios donde no están cubriendo, o en caso de que hay algunas situaciones de falta de servicio de transporte público. Esa ley acaba de ser promulgada. La ley establece, no obstante, la necesidad de la reglamentación de la misma, tarea que va a estar haciendo precisamente el Viceministerio de Transporte, que está a cargo con sus técnicos de la reglamentación de la ley. Y también quiero anunciar que el presidente ha firmado hoy un decreto que tiene que ver con el Consejo Nacional, el Consejo Asesor de la Tarifa del Transporte Público de Pasajeros. Esa era una necesidad de tener un organismo técnico integrado por el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Transporte, Secretaría Técnica de Planificación, Ministerio de Industria y Comercio, la SEDECO, que es la que defiende los derechos del consumidor, y también los gremios del transporte público. Vamos a tener un organismo a través de este decreto donde se va a poder trabajar, más aún ahora que tenemos datos técnicos a través de la implementación del billetaje electrónico. Con respecto a este último punto, la creación del Consejo Nacional Asesor de Tarifa del Transporte, ¿quiénes integrarían? ¿Cuáles son los ministerios que conforman este consejo que finalmente va a buscar analizar ya en base a cuentas claras y también en base a el análisis que esta noche inclusive ya van a realizar, porque el corte administrativo será cerca de las 12, analizarán finalmente los costos, el movimiento y el ingreso
por sobre todo en ese sector, teniendo en cuenta la implementación del billetaje electrónico. Les hablo de que estará conformado por el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría de Defensa al Consumidor y los gremios, específicamente aquellos que explotan los itinerarios, los dos principales, tanto Tetrapan como Usetrama. Por otra parte, en otro orden de cosas, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, permanece en Palacio de Gobierno y seguimos muy atentos a las actividades que vayan desarrollándose desde este punto. Alexis, muchas gracias ahí desde Palacio. Enseguida volvemos contigo. Hasta luego. En este punto de transporte público no hay que olvidar que el gobierno sigue pagando subsidios y que también contribuimos para renovar la flota de transporte público para que tengamos finalmente los colectivos con aire acondicionado, que dicho sea de paso, muchas de las empresas ya ni siquiera hacen el mantenimiento del aire y los usuarios denuncian que ya no se utiliza en muchas unidades, pero se sigue pagando por el boleto diferencial. Ahora, no se puede usar, está contra el protocolo, el uso del bus con aire acondicionado, independientemente a que se tenga prendido, que no se tiene, las ventanillas tienen que estar abiertas, por eso la mayoría de ellos deciden directamente no prender, pero siguen pagando los usuarios como una tarifa de bus preferencial. Ahora, ¿dónde está el dinero que cobraron injustificadamente, para no utilizar otro término, las empresas del transporte público de pasajeros por la cantidad de personas no transportadas? Porque el boleto electrónico vino a descubrir eso, que venían mintiendo en ese punto, porque se hacían sobreestimaciones, decían que transportaban 600 personas cuando en realidad solamente transportaban, según el billetaje electrónico, 300 por día, por ejemplo, por darle un número. Eso vino a revelar. ¿Y qué pasó con toda esa plata? Por ejemplo, si hay honestos, tendrían que devolverla. Este miércoles se presenta una denuncia penal ante la Fiscalía de parte, en este caso, del Partido Liberal, acerca de esta acción de los transportistas. Ahora, me cuesta creer que solamente se le pueda implementar multas, cuando en realidad también se le puede rescindir el contrato, tranquilamente. Las multas son muy exiguas, 4 millones de guaraníes, y a muchos empresarios les resulta mucho más barato pagar la multa y dejar guardada gran parte de su logística, de sus buses ahí en las paradas. Asimismo, algo que se tiene que analizar también el monto de estas multas que definitivamente no causan el daño que se espera al empresariado y no tienen sentido. Gracias, Juan. Hacemos una pausa, ya volvemos.